Desde que comencé con esta tesis, salgo a la calle y encuentro la A anarquista escrita por todos lados. No es que antes no estuvieran ahí, solamente que ahora me fijo en ellas. Me doy cuenta de que forma parte de nuestra cultura cotidiana, como el logo de una marca. Yo lo que estoy haciendo es una tesis sobre el anarquismo y estoy viendo muchas pintadas y mucha simbología que me está apareciendo cuando investigo. Y bueno, quería hablar un poco de eso con vos. Horacio Winehouse es profesor de morfología en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Él seguramente va a poder darme algunas pistas para comprender los secretos de la simbología anarquista. Y me preguntaba si hay una estética propia del anarquismo. En general los productos elaborados visualmente necesitan tiempo y necesitan infraestructura, que es algo con lo que no contaban los grupos anarquistas, digamos, de comienzos de siglo. Es una gráfica que es producto de la huida, por llamarlo de algún modo. Ahora, a medida que avanza el siglo XX, podemos encontrar claramente una cierta identidad, particularmente a partir de los años 50, 60. La A con el círculo está pintada en las paredes de todo el mundo. Son unos trazos simples, pero cargados de ideas y de historia. Y en general se reconoce que, por ejemplo, la letra A sobre el círculo y en un campo negro es un símbolo claramente anarquista. Algunos lo ligan a la idea o la relación entre anarquía y orden de Proudhon y ven en el círculo una O. ¿Qué es la propiedad? Es uno de los libros esenciales de la literatura anarquista. Fue publicada en 1840 en París y llevó al reconocimiento mundial de su autor, Pierre-Joseph Proudhon. Al preguntarse qué es la propiedad, el filósofo francés pone en cuestión uno de los principios fundamentales del sistema capitalista. Las ideas de Proudhon se enfrentan a quienes sostienen que la propiedad es un derecho civil nacido de la ocupación y sancionado por la ley. Y también critica a los que piensan que es un derecho natural que tiene sus fuentes en el trabajo. Su opinión es que ni el trabajo, ni la ocupación, ni la ley puedan crear la propiedad. La propiedad es un efecto sin causa. Para Proudhon, la propiedad es un robo. La gente trabajadora no puede comprar ni las telas que teje, ni los muebles que fabrica, ni los metales que forja. En el rótulo de suntuosos almacenes que admira su indigencia, el trabajador lee en grandes letras: es obra tuya y no es para ti. La política es la ciencia de la libertad. El gobierno del hombre por el hombre, bajo cualquier nombre que se disfrace, es opresión. La más alta perfección de la sociedad se encuentra en la unión del orden y de la anarquía. Proudhon es el primero en usar la palabra anarquía para designar a ese movimiento en gestación. El anarquismo es la hipótesis poética de la política. Y cuando digo poética no me refiero naturalmente a una condición más lírica o más romántica, sino a esa otra condición que tiene lo poético, que obliga a destruir algo, a romper un orden para crear un orden nuevo. No hay manera de hacer poesía, sino rompiendo el orden de las palabras y creando un orden nuevo. El anarquismo ha sido una ideología profundamente revolucionaria y esencialmente pacífica. Para ellos, había que educar a los oprimidos para que sean conscientes de su condición. Por eso, la educación fue uno de los principales campos de acción libertaria. Las escuelas racionalistas que fundaron los anarquistas en Cuba, en Argentina, en España y en otros lugares, se enseñaban problemas como los siguientes de matemáticas. O sea, dado un obrero que fabrica un sombrero en 1 hora y dado un patrón que por ese sombrero fabricado por el obrero le paga 1 peso pero lo vende a 10 pesos, ¿cuánto dinero le robó el patrón al obrero? Esos eran los problemas de matemáticas que se enseñaban. En otras palabras, se trataba de enseñar a pensar no solo en forma libre. De hecho, la figura del libre pensador es una figura muy importante para el anarquismo, sino también de poner en cuestión las ideas recibidas. El anarquismo es un movimiento que no tiene peso dentro del espectro político actual. Sin embargo, la vigencia de sus ideas es incuestionable. Por su propia naturaleza heterodoxa, ha generado una fuerte influencia en diversos aspectos de la vida social y cultural. Es una ideología que está presente en todo movimiento contestatario, como por ejemplo el feminismo.
El anarquismo entiende que hay una opresión generalizada y dentro de esa opresión las mujeres entran como minorías, como también entran muchos otros grupos más adelante. El anarquismo permite esa politización, justamente como está en contra de todo orden, les permite ver y llegar más a fondo a lo que significaría lo que hoy entendemos como el orden patriarcal. Desde el tango al punk y desde artistas del pueblo a pintores que realizan arte callejero, el anarquismo lleva más de un siglo de influencia y se mantiene más vivo que nunca. La ideología yo creo que se refleja en esto de actuar en conjunto, de no firmar las obras porque nos parece que por ahí mucho más importante el mensaje que la persona que lo pintó, digamos. Yo me considero libertario, que pinte en la calle, que no pinte en la calle, va más allá de la ideología que yo tengo. Era otro de los ítems punks, saber qué era el anarquismo, leer La Protesta, leer el libro de Kramer, Punk, la muerte joven, y estar al día en cuanto a literatura y películas y cultura que había estado prohibida. Las primeras manifestaciones que hay al final de la dictadura y después de la guerra de Malvinas, ya hay punks marchando cerca de los anarquistas. Del mismo modo que se encuentra en la educación, en el feminismo y en el arte, es imposible comprender la ecología sin el rol de los anarquistas. Ellos fueron los primeros en pensar la ecología como un fenómeno social y político. El movimiento ecologista internacional, en cuanto a los posibles vínculos entre su militancia y el pensamiento libertario, tiene una deuda muy grande con el que hoy es considerado el padre de la ecología social, un norteamericano llamado Murray Bookchin. Fundó una corriente que él denominó ecologismo radical, para diferenciarla del medioambientalismo, que era lo más habitual, es decir, la defensa del medio ambiente. Recupera Bookchin una tradición anarquista que es la del naturalismo, es decir, la del amor a la naturaleza, que está presente en muchos teóricos anarquistas. Van de la mano la actividad ecológica social, él llama Instituto de Ecología Social, eso ya es un síntoma, pero el basamento es netamente libertario. Con el golpe militar de 1976, la violencia política en el país alcanzaría su punto más trágico. Durante esta década, la juventud se convertía en un actor clave. El movimiento anarquista se mantuvo presente en esta coyuntura a través de la organización Resistencia Libertaria. La Resistencia Libertaria proponía un uso de la violencia de carácter defensivo, pero sí organizada. Es decir, no eran foquistas en el sentido de pensar que el foco revolucionario forjaba conciencia, de que la violencia era una generadora de conciencia, pero sí me parece que se diluye, digamos, lo que podría ser propio de los anarquistas. En general eran gente que, muy influenciados por la experiencia de la Revolución Cubana y también por la creciente importancia que el peronismo tenía entre las masas trabajadoras. Por lo tanto, formaron esos grupos a contramano de la tradición anarquista. La tradición anarquista nunca creyó en la guerrilla. No cree en grupos separados del pueblo, de los trabajadores. Yo los compañeros que conocí en los años 70, que te puedo decir, de mediados de los 70 en adelante, que no estaban de acuerdo con la lucha armada, veían que en buena medida era quitar a los que estaban ejerciendo el poder para ponerse otras personas en ese lugar o para poner a otras personas en ese lugar. El anarquismo en los 70, siendo un grupo minúsculo, aporta una lectura crítica a la violencia armada de los grupos guerrilleros, dentro del propio campo de la izquierda, como criticar la idea de cárcel del pueblo. Digamos, dentro de un periódico que existía, La Protesta todavía, un artículo muy pequeño de Pacheco, la hija de González Pacheco, diciendo: no son nuestros compañeros los que tengan cárceles. Y una cárcel del pueblo es un oxímoron, no sé si lo expresaron estos términos. Entonces yo creo que ahí
lo irreductible de la mirada anarquista puede iluminar, digamos. Es como una especie de linterna negra que a veces puede iluminar esas zonas específicas. La caracterización de la resistencia libertaria como una organización político-militar en realidad es una exageración. La resistencia libertaria tenía un pequeño aparato armado que tenía, digamos, finalidades o de autodefensa, en el caso de, digamos, garantizar las reuniones obreras o congresos o cosas por el estilo, y de financiamiento, es decir, de allegar recursos a la organización para su funcionamiento. Esa era la actividad primordial. En el año 78, a mediados del 78, recibimos el golpe más brutal de la represión, en la cual desaparecen compañeros en La Plata, compañeros en Buenos Aires, en la zona norte. De los desaparecidos de esos años, yo creo que cerca del 70% no volvió a aparecer. Hacia principios del siglo XXI, la Argentina enfrenta una de las mayores crisis económicas de su historia. El pueblo gana las calles. Se viven días de caos y de una gran efervescencia política. Fueron días donde asomaba la utopía de un país asambleario. La consigna es que se vayan todos, pero fundamentalmente otra, que para mí fue la más definitoria de esa noche, que era al estado de sitio, qué boludos al estado de sitio se lo meten en el culo. Porque esas dos afirmaciones, ¿no? Por un lado contra el estado de sitio y por otro lado con el que se vayan todos, ponían en juicio dos cosas. Primero, al decir que el estado de sitio no se iba a respetar, no se iba a valorar, no se iba a aceptar, se estaba diciendo algo muy fuerte en Argentina, que era que había terminado el efecto atemorizante de la dictadura. Y la otra consigna, que se vayan todos, tiene el otro efecto, que es demostrar que que la crisis tenía una enorme magnitud, afectaba a todos los planos de la vida, pero fundamentalmente afectaba las formas de representación políticas. Ese que se vayan todos tiene una fuerte resonancia anarquista, antipolítica, libertaria, utópica, ¿no? Digamos, los momentos de crisis política, en los momentos en que, como decía Gramsci, ya los que dominan no confían en poder garantizar la dominación y los dominados ya no se sienten representados por los dominadores. En ese momento en que se produce un corte horizontal en la sociedad a donde se quiebran las líneas políticas tradicionales, digamos, este es un momento de eclosión libertaria. La anarquía hoy perdura a través de su influencia ideológica y como una forma de vida. Aunque como experiencia política el anarquismo nunca pudo llevar adelante la revolución, su carácter emancipatorio se vive en la micropolítica y en las prácticas comunitarias. Ya no es un movimiento de masas, pero se mantiene siempre vigente, porque en 200 años de historia, su concepción radical de la libertad humana nunca pudo ser superada.